Bueno, el tema que vamos a ver hoy es minerales de arcilla, ¿sí? Y lo que tenemos que tener claro es que por el término arcilla tiene dos significados, ¿sí? Por un lado, la arcilla es la fracción menor de 2 micrones. Y por otro lado, en esta fracción menor de 2 micrones vamos a encontrar minerales que se llaman o son llamados minerales de arcilla y son minerales secundarios. En la fracción arena y en la fracción limo, que son las de mayor tamaño, las dos, ¿sí? Vamos a encontrar minerales primarios. Si miramos estas fracciones con una lupa, vamos a observar que en estas fracciones hay minerales primarios. Vamos a encontrar cuarzo, feldespatos, ¿sí? Feldespatos de potasio, feldespatos de sodio y de calcio, se llaman plagioclasas, ¿sí? El grupo de las micas, vamos a encontrar minerales ferromagnesianos y también son comunes. Es común encontrar apatita, calcita y yeso en algunos suelos. En la fracción arcilla no vamos a encontrar estos mismos minerales, estos minerales primarios, sino que vamos a encontrar minerales secundarios, llamados así, porque se producen o son el resultado de la alteración de algunos minerales primarios, no todos, la mayoría no se alteran, pero algunos minerales primarios se alteran y a partir de ellos se forman los minerales de arcilla, que también son llamados por este motivo minerales secundarios, porque se formaron a partir de la meteorización química de los minerales primarios. Dentro de esa lista de minerales que les acabo de mencionar, bueno, vamos a encontrar que el grupo de las micas, como son minerales relativamente blandos, tienen dureza en la escala de Mohs entre 2 y 3, el grupo de las micas son los minerales primarios que se van a alterar, se van a meteorizar y van a dar origen a los minerales secundarios, a los minerales de arcilla que podemos encontrar en el suelo. Estas micas constituyen filosilicatos, es decir, son silicatos, como muchos minerales, ¿sí? Son silicatos, pero que tienen el hábito de formar hojas o láminas. Por eso los minerales de arcilla del suelo van a heredar esta estructura a partir de la alteración de las micas. Bueno, la unidad estructural de cada una de estas láminas, ¿sí?, que forma a los minerales de arcilla, la unidad estructural básica es una capa de tetraedros de silicio, está representado en esta diapositiva, unida a una capa de octaedros de aluminio. Acá en esta otra diapositiva se ve un poco mejor, ¿sí?, en este esquema. Se ve en la parte superior de la diapositiva la capa de tetraedros de silicio, en el interior del tetraedro se encuentra el átomo de silicio, y en la capa de abajo son los octaedros de aluminio, que tienen forma de octaedros, y en el interior se encuentran los átomos de aluminio. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, la distancia basal, una de las propiedades que presentan los minerales de arcilla del suelo, algunas de las propiedades, es, por ejemplo, la distancia basal. La distancia basal, por definición, es la distancia que hay entre una lámina y la lámina siguiente. Pero lo que es importante aclarar es que en esta distancia basal está incluido el espacio interlaminar, es decir, el espacio que hay entre una lámina y la lámina siguiente está incluido cuando uno va a medir la distancia basal. Los minerales de arcilla, ¿por qué son importantes? ¿Por qué los vamos a estudiar en profundidad? ¿Y por qué revisten o llaman nuestra atención? Porque los minerales de arcilla tienen la particularidad de que tienen carga eléctrica, ¿sí? Todos los minerales de arcilla tienen carga eléctrica negativa, ¿sí? Como tienen carga eléctrica negativa, sobre la superficie de las láminas, tienen una carga eléctrica negativa, sobre la superficie de las láminas se van a retener a los cationes que tienen carga positiva, ¿sí? Por eso es importante estudiar los minerales de arcilla del suelo. Esta capacidad que tienen de retener a los cationes se llama capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Es una propiedad que es muy importante en los suelos agrícolas, porque aquellos suelos que tienen mayor capacidad de intercambio catiónico, bueno, van a tener una mayor reserva de cationes como el potasio, el calcio y el magnesio. Estos tres cationes, potasio, calcio y magnesio,
son nutrientes esenciales para las plantas. Son 3 macronutrientes, ¿sí? En general, lo que podemos decir es lo siguiente. Los macronutrientes esenciales para las plantas, en total son 6. Los que les acabo de decir, el potasio, el calcio y el magnesio, por un lado, y después tenemos el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El nitrógeno, las plantas lo absorben como nitratos, como anión. El fósforo, las plantas lo absorben como fosfato, anión fosfato. Y el azufre lo absorben como anión sulfato. Quiere decir que estos 3 elementos son absorbidos como aniones. En cambio, el potasio, el calcio y el magnesio, los otros 3 restantes macronutrientes, son absorbidos como cationes y se encuentran adsorbidos, ¿sí? Adsorbidos a los minerales de arcilla y a otros, después vamos a ver más adelante, también a las sustancias húmicas que encontremos en el suelo. Bueno, otra cosa que les quiero comentar, bueno, esta capacidad de intercambio de cationes que se mide en todos los suelos agrícolas, bueno, las unidades, con respecto a las unidades, está expresada en centimoles de cargas positivas por kilogramo de suelo. Es decir, como tienen carga negativa los minerales de arcilla, lo que observamos es la capacidad que tienen a través de esta carga negativa de retener a las cargas positivas. Por eso hablamos de centimoles de cargas positivas por kilogramo. Y las unidades van desde un valor bajo de capacidad de intercambio catiónico en un suelo es menor de 10 centimoles, ¿sí? Un valor entre 10, 20 y hasta 30, ¿sí? Son valores moderados ya 30 ya es un valor elevado, llegando a un valor elevado. Y valores mayores de 30, bueno, son valores realmente altos, ¿sí? Pero eso para que tengan un poco de idea de la capacidad de intercambio catiónico. Bueno, en esta diapositiva lo que estamos viendo es la sustitución isomórfica. Si queremos estudiar el origen de esta carga negativa en los minerales de arcilla, se debe a un fenómeno que se llama sustitución isomórfica, ¿sí? Y ocurre de la siguiente manera. Dentro de la estructura cristalina, en el interior de los tetraedros de silicio, puede ocurrir que el átomo de silicio sea reemplazado, salga de la estructura cristalina y sea reemplazado por uno de menor valencia. Lo que ocurre realmente es que el silicio sale, tiene valencia 4, y es reemplazado por el aluminio que tiene valencia 3. Cuando esto ocurre, hablamos de sustitución isomórfica del silicio por el aluminio y se genera por una diferencia de carga eléctrica, se generaría en cada átomo una carga eléctrica negativa. También puede ocurrir que en los octaedros de aluminio pase lo mismo, que salga el aluminio, que se encuentra en el interior de los octaedros de aluminio, y sea reemplazado por un átomo de menor valencia. En este caso, el reemplazo es por el magnesio 2 o por el hierro 2, ¿sí? En ambos casos se genera también una carga eléctrica negativa. Bueno, esta sustitución isomórfica es la responsable de la carga eléctrica negativa que tienen los minerales de arcilla. Y el tipo de carga que se origina es carga fija o carga permanente. Entonces, vamos a encontrar en los minerales de arcilla 2 tipos de cargas. Las cargas fijas o cargas permanentes, que son debidas al fenómeno de sustitución isomórfica, y también tenemos cargas variables, que son cargas de borde. Decimos de borde porque cuando una lámina se rompe, genera un borde, y en ese borde hay cargas eléctricas también, bueno, que son menos importantes. Estas cargas de borde, que se encuentran, vuelvo a repetir, en las zonas de ruptura, son dependientes del pH. Si el pH es muy ácido, ¿sí? Las cargas de borde, las cargas negativas disminuyen, porque si el pH es ácido, predominan los hidrogeniones. Si el pH es muy alcalino, predominan los oxidrilos, y estas cargas de borde negativas aumentan. Entonces, cargas fijas y cargas variables. Disculpen acá. Cargas fijas y cargas variables. Las cargas fijas, vuelvo a repetir, son debidas al fenómeno de sustitución isomórfica, y las cargas variables son debidas, dependen del pH. Bueno, lo mismo que acabo de decir lo tienen en esta transparencia. Ahora, bueno, vamos a empezar a ver los distintos minerales de arcilla que podemos encontrar en los distintos tipos de suelo. Ustedes tienen que saber, bueno, que hay distintos tipos de minerales de arcilla, que por supuesto tienen distinto nombre, ¿sí? Y tienen que asociarlos en qué ambiente los podemos encontrar.
Bueno, el primer grupo es el grupo de la caolinita. La caolinita es un mineral de arcilla muy simple. Está formado por la estructura de la caolinita es una capa de tetraedros de silicio unida a una capa de octaedros de aluminio. Por eso decimos que es un mineral de arcilla de estructura 1,1 o TO, T por tetraedro o por octaedro. La caolinita tiene baja o nula sustitución isomórfica. Esto implica que la carga eléctrica en la superficie de las láminas es inexistente, no tiene carga eléctrica. La única carga eléctrica que tiene la caolinita son cargas de borde, en los bordes de las láminas, por ruptura, y son dependientes del pH. La SiC, la capacidad de intercambio de cationes de la caolinita, es también muy baja, ¿sí? Fíjense, tiene un valor de SiC de la caolinita entre 1 y 10 centimoles por kilogramo. Como son cargas dependientes del pH, cuando el pH es ácido, es tan baja como 1, la capacidad de intercambio catiónico, y cuando el pH es más alcalino, es de alrededor de 10. ¿Dónde vamos a encontrar caolinita? Bueno, caolinita, este mineral de arcilla, es muy común en los suelos tropicales, porque es el producto final de la alteración de las micas. Es decir, por eso es el mineral de arcilla más simple. En estos suelos tropicales, por ejemplo, en nuestro caso en la zona de Misiones, que son de color rojo los suelos tropicales, ¿sí? Pero no se deben a la presencia de caolinita, sino se deben a la presencia de óxidos de hierro, hematita, son las que le dan el color rojo. En estos suelos tropicales, bueno, que son ácidos porque llueve mucho, la capacidad de intercambio catiónico de estos suelos, aun cuando tienen altos contenidos de arcilla, es tan baja como 1. Es decir, que los suelos tropicales podemos concluir que no son suelos fértiles, porque no van a poder retener ni calcio, ni potasio, ni magnesio, ¿sí? Tienen muy baja capacidad de intercambio catiónico, aun cuando los niveles el contenido de arcilla suele ser muy elevado, ¿sí? Estos suelos tropicales, a veces, bueno, estos suelos tropicales, como vemos en esta imagen, son de color rojo, son generalmente profundos, ¿sí? Pero fíjense, si los suelos fértiles, los suelos más fértiles que tenemos en nuestro país y a nivel del mundo, son suelos oscuros, son suelos más bien de color negro, debido también al contenido de materia orgánica humificada. Los suelos de Misiones son de color rojo, no son oscuros. Esto también nos está indicando, bueno, que en este tipo de suelo tampoco hay materia orgánica. Es decir, el problema de las zonas tropicales es que si uno saca la vegetación natural en las zonas tropicales y hace un cultivo anual, como podría ser soja, al cabo de 2 años aproximadamente se pierde la poca fertilidad química que tienen esos suelos, y es el problema de la desertificación de las zonas tropicales, porque todos los nutrientes se encuentran en la biomasa, no en el suelo. Si sacamos la biomasa, en el suelo hay muy pocos nutrientes y se pierden rápidamente, ¿sí? Así que cuidado con esto. Bueno, voy a volver hacia atrás con las diapositivas. Bueno, si las miramos a la caolinita en un microscopio electrónico, vemos que están formados por láminas de tipo hexagonales. Esta es una imagen de la caolinita, ¿sí? Láminas hexagonales. La estructura, 2 capas, una capa de tetraedro de silicio y otra capa de octaedro de aluminio. Y hay otro representante dentro del grupo que se llama aloicita. Aloicita, en este caso, las láminas se separan, no se encuentran apiladas. Por eso decimos que la aloicita tiene un mayor desorden turbostático para indicar que las láminas no se encuentran apiladas una arriba de la otra, sino que se encuentran separadas y formando estas especies de rollos, ¿sí? No es muy importante la olicita y solamente la vamos a encontrar en suelos que se han evolucionado a partir de cenizas volcánicas, ¿sí? El representante más importante es la caolinita misma. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a hablar del grupo B, de las arcillas micáceas, es el grupo de la hilita. Antes de hablar sobre este tema, algo que me olvidé de comentar es que los minerales de arcilla, bueno, son los responsables de la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? También les quería comentar que los minerales de arcilla no solamente tienen carga eléctrica, como les decía, por el fenómeno de la sustitución isomórfica, sino que también tienen muy elevada superficie específica. Como son láminas, como los minerales de arcilla están formados por láminas, si nosotros pudiéramos
separar cada una de estas láminas, ¿no? Y ponerlas una al lado de la otra, podríamos ver que ocupan una gran superficie. Por eso hablamos de que tienen alta superficie específica. Por hacer una comparación, si yo agarro una resma de hojas, ¿sí? Y separo cada una de las hojas, pongo una al lado de la otra, veo que ocupa una superficie muy importante. Bueno, lo mismo ocurre con los minerales de arcilla. Tienen una muy elevada superficie específica. Hablamos de específica porque es específica de los minerales de arcilla. Pero son minerales que tienen, como son laminares, tienen carga eléctrica negativa y gran superficie. Entonces, en esta superficie con carga eléctrica negativa se retienen los cationes como el potasio, el calcio y el magnesio, que son nutrientes esenciales para las plantas. Bueno, el grupo B, el grupo de las arcillas micáceas, la hilita, es un mineral de arcilla de estructura 2-1, es decir, está formado por 2 capas de tetraedros y una capa de octaedros. Eso forma la unidad estructural, la lámina. También se lo llama TOT, tetraedro, octaedro, tetraedro. La mayoría de las arcillas micáceas, este tipo de arcillas, provienen de la alteración de la mica, pero de la mica blanca, que se llama muscovita, ¿sí? Entonces, cuando se altera la muscovita, el primer producto de esta alteración se llama hilita, ¿sí? Que decimos que es una mica hidratada, porque la única alteración que ha sufrido la hilita es, perdió algo de potasio, que ahora les muestro cómo se encuentra el potasio, y entró algo de agua de hidratación. La hilita tiene muy elevada superficie específica. Es uno de los minerales de arcilla que mayor sustitución isomórfica. Tiene muy elevada sustitución isomórfica. Es el mineral de arcilla que mayor sustitución isomórfica tiene. En consecuencia, tiene una alta densidad de carga eléctrica. Sin embargo, y esto es lo que se les voy a explicar a continuación, no tiene la mayor capacidad de intercambio catiónico. Esto parece incongruente. ¿Por qué si tiene muy elevada sustitución isomórfica, muy elevada densidad de carga eléctrica, no tiene la mayor capacidad de intercambio catiónico? La explicación, fíjense, la capacidad de intercambio catiónico es de 10 a 40, es centimoles por kilogramo, es moderada. La explicación viene a continuación. Les voy a mostrar acá un esquema que tengo. Bueno, fíjense, en la parte de abajo de este esquema vemos la mica no meteorizada, la muscovita. ¿Sí? La muscovita originalmente tiene esta carga eléctrica negativa muy elevada, pero en el espacio interlaminar, entre lámina y lámina, hay cationes de potasio, estos puntos negros son cationes de potasio, que se encuentran fijos, es decir, se encuentran retenidos con tanta fuerza que no son intercambiables. Las plantas no los pueden tomar a estos átomos, a estos cationes de potasio. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación. Tiene alta cantidad de densidad de carga eléctrica, pero el potasio se mete entre las láminas, entra de una manera, digamos, perfecta y anula las cargas eléctricas y queda retenido de manera, queda fijado, no es intercambiable. Cuando se empieza a alterar este tipo de mica, vemos en la parte más arriba de este gráfico, vemos que el potasio sale del espacio interlaminar y entra agua de hidratación. Se empieza a meteorizar la mica. Bueno, en ese punto es cuando hablamos de hilita. El mineral que se ha formado se llama hilita. ¿Sí? Entonces, la hilita la podemos llamar también una mica meteorizada o una mica hidratada. Vuelvo hacia adelante. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar la hilita? Bueno, esta es la estructura de la hilita, ¿sí? Vemos que está formada por 2 capas de tetraedros de silicio y una capa de octaedros de aluminio. Y en el espacio interlaminar hay potasio, en parte está fijo, o sea que no es intercambiable. Pero también da lugar a la entrada de otros cationes intercambiables, por eso la SiC termina siendo moderada entre 10 y 40 centimoles por kilogramo. ¿Dónde vamos a encontrar hilita? En los suelos fértiles de nuestro país y también de otras partes del mundo, ¿sí? Pero en los suelos más fértiles de nuestro país, en la zona templada, húmeda de nuestro país, centro de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe, es decir, todos suelos de material, el material originario es loes o loésicos, van a tener este tipo de mineral de arcilla llamado hilita, que está relacionado con suelos fértiles, podríamos decir. Bueno, acá tenemos un perfil de un suelo acá de la zona nuestra, cercana a Bahía,
¿sí? De la zona, ya para el lado de Sierra de la Ventana, un suelo de la región pampeana, que tiene como mineral de arcilla predominante la hilita. Fíjense el color, bueno, en este caso los suelos de esta región pampeana son de color pardo amarillento y el color siempre se debe a la presencia de óxidos. En este caso, el óxido de hierro, que le da el color pardo amarillento a este tipo de suelo, se llama goethita o goethita, en honor a Goethe. Bueno, otro grupo, el grupo C, el grupo de las esmectitas. Las esmectitas también presentan una estructura 2-1, es decir, o también podemos decir TOT. Dos capas de tetraedro de silicio, una capa de octaedro de aluminio. Igual que la hilita. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una se llama hilita? ¿Por qué otra se la llama esmectita? Bueno, porque las esmectitas, perdón, antes de seguir adelante, dentro del grupo de las esmectitas, dentro de este grupo, el mineral de arcilla más importante se llama montmorillonita. Bueno, como les decía, dentro de este grupo, el mineral de arcilla más importante se llama montmorillonita. El nombre de este mineral de arcilla, bueno, parece un poco caprichoso, ¿no? ¿Por qué llamar a un mineral de arcilla montmorillonita? Pero tiene su explicación. Este mineral de arcilla fue descrito por primera vez en una ciudad de Francia, que ¿cómo se llama? Se llama Montmorillon. Entonces, en honor a esta ciudad, bueno, se le puso el nombre de montmorillonita. Bueno, dentro de este grupo de las esmectitas, donde se encuentra la montmorillonita, que son de estructura 2-1, se diferencia de la hilita porque son arcillas expandibles y tienen el mismo origen. O sea, si la hilita se sigue meteorizando, ¿sí? Se sigue meteorizando a partir de la muscovita, y se sigue perdiendo el potasio interlaminar hasta que se pierde totalmente. Cuando se perdió totalmente el potasio interlaminar, da origen a un grupo de minerales de arcilla que es el grupo de la montmorillonita, de las esmectitas, que son arcillas expandibles. Esa es la ventaja o la diferencia, no la ventaja, la diferencia con la hilita. Tienen la misma estructura 2-1, pero son arcillas, se trata de arcillas expandibles y tienen una SIC mucho más elevada que la hilita, ¿sí? El doble, de 80 a 150 centimoles de carga positiva por kilogramo. Tiene también muy alta superficie específica, de 600 a 800 metros cuadrados por gramo. Fíjense que un gramo, que me cabe en la palma de una mano, tiene una superficie molecular, ¿no?, de 600 a 800 metros cuadrados. ¿Sí? Son arcillas expandibles y la expansión de las láminas tiene lugar cuando entra agua entre las láminas y también por los cationes que entran entre las láminas. Por ejemplo, el sodio, si saturamos a una montmorillonita con sodio, podemos llegar a separar las láminas totalmente porque el sodio es un catión que, a diferencia de los otros cationes, tiene un radio de hidratación muy grande. Entonces, si saturamos una muestra en el laboratorio de montmorillonita con alguna sal de sodio, una sal sódica, podemos llegar a separar las láminas y se forma como un estado coloidal. Bueno, esta es la estructura de la montmorillonita. La distancia basal en este caso es variable, ¿sí? Porque se contrae y se expande de acuerdo al contenido de agua y cationes intercambiables. ¿Dónde vamos a encontrar montmorillonita? Bueno, en suelos aluviales, por ejemplo. Los suelos aluviales necesitamos que para que se forme este tipo de mineral de arcilla haya periodos húmedos que alternan con periodos secos. En los suelos aluviales pasa esto. En esta imagen es un suelo que tiene montmorillonita en una zona muy árida, pero no hay vegetación por la extrema aridez. No vamos a relacionar la aridez con... Bueno, como los decía, perdón. En esta imagen lo que podemos ver es un suelo que tiene montmorillonita, ¿sí? Pero se encuentra en una zona muy árida, por eso no hay vegetación. Muchos suelos que tienen montmorillonita no se encuentran en zonas áridas y son suelos muy fértiles, ¿sí? Porque tienen elevada capacidad de intercambio catiónico. Lo único que son difíciles de trabajar. Por ejemplo, en nuestro país, en la zona del valle inferior del Río Negro, en la zona, no sé si alguno de ustedes es de por allí, la zona de Idevi, vamos a encontrar suelos ricos en montmorillonita, ¿no? Y son suelos, bueno, muy oscuros, muy fértiles, pero lo que ocurre, sobre todo en esta zona de Idevi, es que el productor, son campos de riego, ¿no? Cuando ve grietas en el suelo, son suelos que se agrietan cuando se desecan un poco.
creen que están secos y que necesitan ser regados. Y esto no es así. A veces se produce el agrietamiento cuando le falta un poco de humedad, pero las plantas no están necesitando agua. Entonces lo que termina ocurriendo es que son suelos que se riegan en exceso, porque el productor ve alguna grieta y dice, esto ya necesita agua, y le aplican un riego. Y en realidad no están necesitando agua al cultivo. Bueno, una imagen vista más de cerca, cuando se deseca, se agrieta, se contrae la monoillonita, y cuando tiene agua disponible, se expande y las grietas desaparecen. Vuelvo a repetir, este tipo de minerales de arcilla, como las esmectitas y la monoillonita, la vamos a encontrar en muchos valles aluviales, como el Valle de Río Negro, y también en algunas zonas áridas o semiáridas que reciben periodos alternados de lluvias, precipitaciones y importantes sequías. Ahí se forman este tipo de minerales. Bueno, otro grupo, el grupo de la vermiculita o de las vermiculitas. Bueno, las vermiculitas también son un tipo de minerales de arcilla, algo expandibles. Es un mineral de arcilla 2,1, también tiene dos láminas dos capas de tetraedros de silicio y una capa de octaedros de aluminio. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una se llama vermiculita y por qué otra monoillonita? Si tienen la misma estructura, son expandibles. La SIC también es tan alta como en el caso de la monoillonita, o un poco más. Fíjense que tiene un valor de SIC de 120 a 150 centimoles por kilogramo. ¿Sí? O sea, es muy parecido, hasta acá, por todo lo que le estoy describiendo, es muy parecido a la esmectita. La diferencia es que tiene distinto origen. Las vermiculitas se forman a partir de la alteración de la biotita, que es la que se llama mica negra o biotita. Y la biotita hay un concepto, la biotita es trioctaédrica, lo que significa que la biotita tiene mucho magnesio en la estructura cristalina, tiene mucho magnesio que proviene de hidróxido de magnesio en su estructura original. Entonces decimos que las vermiculitas, todas las vermiculitas, son ricas en magnesio. Y si muchas veces en la naturaleza existen procesos a partir del cual una arcilla que no tenía magnesio se enriquece en magnesio por algún motivo, que no viene al caso explicarlo acá, pero este proceso de enriquecimiento de magnesio de un mineral de arcilla se llama vermiculización, porque las vermiculitas son minerales de arcilla muy ricos en magnesio. Pero lo que tienen que saber es que ese magnesio que tienen en la estructura de las vermiculitas lo heredan del material primario a partir del cual se formaron. Y en el caso de las vermiculitas, el mineral primario es la biotita, que es una mica trioctaédrica. La muscovita o mica blanca, que dio origen a la hilita en primer lugar y después a la esmectita, es una mica dioctaédrica, tiene hidróxido de aluminio en su estructura. Esa es la diferencia. Bueno, con respecto a las vermiculitas, no hay mucho para decir, no son minerales muy comunes, ¿sí? En los suelos, por eso no las relacionamos a un tipo especial de suelo. Después les voy a comentar algo más. Otro grupo, el grupo E, es el grupo de las cloritas, la clorita o las cloritas. Las cloritas son minerales de arcilla de estructura 2,2, es decir, está formado por dos capas, de tetraedros de silicio y dos capas de octaedros de aluminio. Les voy a mostrar una imagen acá. Esta es la representación de una clorita. La diferencia de la clorita con respecto a otros minerales de arcilla es que en el espacio interlaminar, en lugar de haber cationes, hay una lámina cristalina de octaedros de magnesio o pueden ser octaedros de aluminio, ¿sí? Esa lámina cristalina da origen a dos tipos de cloritas, cloritas primarias y cloritas secundarias. Decimos lo siguiente, las cloritas primarias, esta lámina es de hidróxido de magnesio, un mineral que se conoce como brucita, cloritas primarias. Y las cloritas secundarias, esta lámina es de hidróxido de aluminio y el mineral se lo conoce como gibbsita, ¿sí? Tanto las cloritas como las vermiculitas, que mencioné recién, son minerales bastante inestables y poco comunes en los suelos, ¿sí? Y muchas veces aparecen juntas, la vermiculita y la clorita, pero por eso no nos detenemos mucho en pensar dónde las vamos a encontrar,
porque son poco comunes y además son inestables, o sea que no están mucho tiempo, se alteran rápidamente y dan lugar a otros minerales de arcilla. Como dice acá, la vermiculita y la clorita son minerales no son minerales muy estables, por eso son inestables, razón por la cual son poco comunes en los suelos y además forman interestratificados, que es el tema que viene a continuación, minerales de arcilla interestratificados. ¿Qué es un mineral de arcilla interestratificado? Bueno, como los minerales de arcilla provienen de la alteración de minerales primarios, ¿no?, de las micas, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando se está formando la hilita, yo le decía que después de la alteración, la primera etapa de la alteración de la muscovita es la hilita, y si se sigue meteorizando, se sigue perdiendo potasio, se forma la montmorillonita. Muchas veces coexisten minerales que tienen una estructura doble. Una parte de la estructura corresponde a la hilita y otra parte de la estructura corresponde a la montmorillonita. Por eso decimos como resultado de la alteración química, la meteorización química que está sufriendo. Para decirlo de alguna manera así un poco figurativa, es como tener un caballo con dos cabezas, ¿sí? Una parte de la estructura corresponde a un mineral, hilita. Otra parte de la estructura corresponde a otro mineral, montmorillonita. No son mezclas, no es una mezcla, porque no hay ningún método físico por el cual se puedan separar. Entonces concluimos que no es una mezcla de minerales, ¿sí? Un interestratificado es un mineral de arcilla que tiene coexisten dos estructuras en el mismo mineral de arcilla. Los interestratificados son más comunes que los minerales de arcilla puros. Por eso es importante mencionarlos, ¿sí? Entonces, uno de los interestratificados más comunes es hilita esmectita, hilita montmorillonita, y otro es clorita vermiculita. Otro grupo de minerales, que se lo menciono en forma rápida, son los minerales de arcilla fibrosos. Estos minerales de arcilla fibrosos, desde el punto de vista agronómico, no son muy relevantes, no son muy importantes, y les digo por qué. Porque en los ambientes donde vamos a encontrar este tipo de minerales son en verdaderos salitrales que además tienen un pH alcalino, es decir, salitrales con sales sódicas, ¿sí?, que son muy alcalinas. Bajo estas condiciones se encuentran este tipo de minerales de arcilla fibrosos, que se los llama fibrosos porque en el microscopio electrónico tienen este aspecto de fibras, ¿sí? Hay dos representantes dentro del grupo, que son la paligorskita y la sepiolita, ¿sí? Tienen una SIC relativamente baja, moderada, entre 5 y 30 centimoles, la sepiolita un poco más alta, pero bueno, no son demasiado importantes, se los menciono. Sepa que se encuentran, eso sí, en este tipo de ambientes salinos. Si vamos a buscar minerales de arcilla fibrosos, tendremos que ir a un salitral, en otro lugar no lo vamos a encontrar. Y además tiene que tener un pH extremadamente alcalino, mayor de 9. Bueno, aquí tenemos alguna representación de los minerales fibrosos. Esta es la sepiolita, que se diferencian entre sí por el contenido de magnesio, que en este caso es mayor al contenido de aluminio, y en el caso de la paligorskita es prácticamente igual. No es demasiado importante esto. Te los menciono. Minerales de arcilla amorfos. Este sí es un tema importante. Los minerales de arcilla amorfos son minerales de arcilla que no tienen estructura cristalina, ¿sí? Son minerales de arcilla que carecen de estructura cristalina. ¿Son importantes? Sí, son muy importantes porque se encuentran en una zona, como por ejemplo la zona de Bariloche, Esquel, zona de precordillera, en suelos que han evolucionado a partir de cenizas volcánicas, ¿sí? Y que tienen hoy una vegetación, por ejemplo, de los bosques subantárticos, la vegetación de bosque subantártico. En esta zona de bosque subantártico, zona de precordillera, suelos que evolucionan a partir de cenizas volcánicas, vamos a encontrar minerales de arcilla amorfos. El representante más importante es el alófano, se lo llama así. No tiene estructura cristalina, pero tiene muy elevada capacidad de intercambio catiónico, pero como no tiene estructura cristalina, no tiene sustitución isomórfica, ¿sí? Porque no hay láminas en este caso. Entonces, la elevada capacidad de intercambio catiónico se debe a cargas variables o dependientes del pH, ¿sí? Pero puede ser tan alta la capacidad de intercambio catiónico, va entre 100 y hasta 300 centimoles. Si el pH es ácido, va a ser más baja, del orden de 100. Si el pH es
neutro, va a ser del orden de 200 en el medio, y si el pH es alcalino, va a ser más cercana a los 300 centimoles por kilogramo. No son suelos relativamente fértiles, no son suelos problemáticos. El único inconveniente que tienen este tipo de suelos, que no es menor, es que son suelos que fijan el fósforo, son suelos fijadores de fosfatos. Quiere decir que si ustedes van a trabajar esta zona y están trabajando con cultivos, ¿sí? Con cultivos anuales, que por ejemplo en la zona del Bolsón se hacen cultivos como cebada, que la utilizan para hacer cerveza, y también el cultivo de lúpulo. Bueno, en estos sitios puede ocurrir que ustedes fertilicen con fosfato, y el fósforo es retenido por el suelo y las plantas no lo liberan para las plantas. Esto se debe a la presencia de alófano. De hecho, hay un test, que es el test de Fields y Perrot, que se basa precisamente en este principio, en la fijación de fósforo, para determinar si los suelos tienen alófano, ¿sí? Tengan en cuenta este inconveniente que puede aparecer en este tipo de suelos. Bueno, en la zona de Bariloche, que es Tierra del Fuego, cerca de la cordillera de los Andes, vamos a encontrar suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas. Acá tienen una imagen de un suelo de esta zona, donde se puede ver claramente esas horizontes más claros son capas de cenizas, ¿sí? Que van sepultando a los horizontes A del suelo actual, ¿sí? Es una zona muy dinámica. Bueno, son suelos que tienen materia orgánica, pero si tienen alófano, tienen el problema de que son suelos fijadores de fósforo. Si observamos en un microscopio electrónico, el alófano forma esférulas, ¿sí? Esférulas bastante cilíndricas, bueno, esférulas, ¿sí? Huecas en el interior, tienen agua, y este es el aspecto que presenta el alófano si lo miramos en un microscopio, ¿sí? Si hacemos un estudio de rayos X, bueno, cuando tenemos un material bien cristalinizado, ¿sí? Bien cristalinizado, puede ser un mineral como mineral de arcilla, como la caulinita, la hilita y la molibdenita, vamos a encontrar el difractograma. En el difractograma vamos a observar estos picos que permiten identificar a los minerales. Por ejemplo, donde se encuentra la letra K, esos picos corresponden a la caulinita, ¿sí? La letra I, esos picos corresponden a la hilita, y la molibdenita a la letra M. Quiere decir que con el difractograma que se obtiene después de un estudio de rayos X, yo puedo identificar qué minerales de arcilla están presentes en una muestra. En cambio, si hay alófano, me va a salir un difractograma sin picos, ¿sí? Porque es un material amorfo que no tiene estructura cristalina, y esto me permite, el difractograma me permite saber que ahí no hay minerales cristalinizados. Bueno, por último, ya terminando un poco sobre este tema, tenemos que saber que en las zonas áridas del mundo y en las zonas áridas de nuestro país, no es tan importante estudiar a los minerales de arcilla, porque en estas zonas áridas pueden aparecer otros minerales primarios de una manera tan abundante, son muy comunes y abundantes otros minerales primarios, que es más importante estudiar a los minerales primarios y no a los minerales secundarios. ¿Qué quiero decir? Que en las zonas áridas podemos encontrar horizontes que tengan entre 50 o 60%, por ejemplo, de calcita, que es carbonato de calcio, o yeso, ¿sí? En estos casos, bueno, la presencia de arcilla no es relevante, porque tenemos cantidades muy importantes de estos minerales que de alguna manera enmascaran la presencia de otros. Entonces, en las zonas áridas y en algunas zonas semiáridas también, es más importante el estudio de todos los minerales primarios que estén presentes, más que de los minerales de arcilla, más allá de los minerales de arcilla. Bueno, uno de los minerales comunes son la calcita y la dolomita. La calcita es carbonato de calcio y la dolomita es carbonato doble de calcio y magnesio, ¿sí? Pueden ser muy abundantes en algunas zonas áridas, por eso es importante determinar la presencia de calcita y dolomita. Se la puede encontrar de distintas maneras, formando de concreciones o nódulos, ¿sí? También se la encuentra como cemento en la base de cantos rodados, ¿sí? Si se encuentran formando horizontes cementados, se los llama petrocálcicos, y si el horizonte tiene mucho carbonato de calcio pero no está cementado, se los llama horizontes cálcicos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Esperen que me pasé.
Horizontes estos cálcicos si tienen carbonato de calcio pero no está cementado, y horizontes petrocálcicos si tienen carbonato de calcio pero ya hay un cemento y el horizonte está muy compacto, muy duro, está cementado. Bueno, otro mineral de arcilla muy común en las zonas áridas es el yeso. El yeso presenta una solubilidad baja, pero es algo soluble. El valor de solubilidad es de 2,6 gramos por litro, o sea que se puede disolver. Ahora, si hay poca agua porque el ambiente es muy árido, bueno, persiste en el suelo. ¿Sí? Los suelos que tienen mucho yeso, más de 50-60% de yeso, se los llama hipergípsicos. ¿Sí? Son suelos hipergípsicos. Horizontes hipergípsicos están formados por más de 60% de yeso. Los suelos cuando tienen muy alto contenido de yeso, bueno, son horizontes que para las plantas son estériles porque no retienen agua, ¿sí? Y no tienen nutrientes. Entonces, si yo tengo un horizonte con muy alto contenido de yeso, es malo, ¿sí? La disolución del yeso en un lugar se lo llama, este fenómeno a través del cual el yeso se disuelve, se lo llama karstificación. Un paisaje kárstico es un paisaje en el cual hay rocas que por efecto del agua se van disolviendo en un paisaje kárstico. Esas cavernas con estalactitas y estalagmitas es un paisaje donde el agua seguramente había yeso, pudo haber habido yeso, entonces entró el agua y disolvió el yeso y se forman cavernas. Eso es lo que se llama un paisaje kárstico. Pero hay una anécdota para contar que en la colonia 25 de Mayo, la colonia 25 de Mayo se encuentra entre las provincias de La Pampa y Río Negro. El río Colorado es el límite provincial entre la provincia de La Pampa y la provincia de Río Negro. La localidad de 25 de Mayo, de Colonia 25 de Mayo, se encuentra en el límite. Nunca sé bien si está en Río Negro o en La Pampa, pero bueno, está justo en el límite. Lo que pasó acá, en esta colonia 25 de Mayo, bueno, que se hizo un proyecto de riego y se empezaron a regar suelos de una terraza que tenía relieve relativamente plano cerca del río Colorado. Bueno, ahí no hubo ningún problema. En una segunda etapa se empezó a regar unas terrazas más antiguas que se encontraban más elevadas, más altas y más lejos del río. Y se la empezó a regar en una segunda etapa del proyecto, pero no se hizo ningún estudio del subsuelo. Ocurrió que había yeso en el subsuelo. Y lo que pasó es que cuando se empezó a regar estas terrazas, el yeso que se encontraba en profundidad, ¿sí? Entró en contacto con el agua del río, se empezó a disolver. Y cuando se disuelve, desaparece, ¿sí? Entonces, la superficie del suelo se empezó a hundir. En algún momento yo escuché algunas cosas, algunas anécdotas muy graciosas, como que el productor dejaba el tractor a la noche al lado de la casa, por decirlo de alguna manera, y a la mañana siguiente el tractor estaba inclinado, volcado, porque el suelo se había hundido, pero el suelo empezó a colapsar. Y esto pasó porque no se hizo ningún estudio del subsuelo, había yeso, cuando entró en contacto con el agua de riego el yeso se disolvió, ¿sí? Porque tiene baja solubilidad pero es soluble, y el suelo se empezó a hundir, entonces hablamos de hundimientos por karstificación, es decir, el yeso se disolvió y desapareció, y el suelo empezó a colapsar. Bueno, esto no debe ocurrir, y esta zona de riego, bueno, terminó siendo abandonada. Esta es una imagen de una roseta de yeso, ¿sí? El aspecto que tiene es grande, pero bueno, pueden encontrar esto mismo en una muestra, en un suelo, y ser muy pequeña. Pero si la miran con una lupa, con detenimiento, tienen el aspecto, las rosetas de yeso tienen este aspecto. Este es un horizonte hipergípsico, que acá se ve que está muy cerca de la superficie, pero en el caso que yo les contaba, de la colonia 25 de Mayo, se encontraba a más de 1 metro de profundidad, pero nadie lo sabía. Y también hay en estos ambientes áridos, en estas zonas áridas del mundo, también vamos a encontrar otro tipo de sales que son más comunes en suelos salinos, ¿sí? Como por ejemplo la halita, que es cloruro de sodio, o suelos alcalinos, suelos salinos y alcalinos que tienen también elevado pH, como por ejemplo una sal que se llama trona, que es el bicarbonato de sodio, y la soda, que es el carbonato de sodio. Bueno, todas estas sales tienen muy elevada solubilidad. Hasta acá llegamos y con esto doy por concluida esta entrega llamada Minerales de Arcilla. Espero que se haya entendido bien.